Bien muchachos, vamos a hacer esta clase ahora de reproducción celular. En estos tiempos de coronavirus nos vamos a proteger. La verdad es que las mascarillas no sirven de mucho, pero lo dejamos ahí esa inquietud. Vamos a empezar hablando acerca de reproducción celular. Ya algo habíamos hablado en clases anteriores. Lo primero que tenemos que entender es por qué las células necesitan dividirse. Y hay varias razones. Por ejemplo, para formar nuevas estructuras. Cuando se formó la primera de nuestras células, el cigoto, por la unión del espermatozoide y el óvulo de nuestra madre, nosotros éramos solamente una célula, que se llamaba cigoto, y muy rápidamente empezó una proliferación, un aumento en el número de células. Ese aumento en el número de células se consigue mediante la división de la única que se había formado originalmente. Esto hace que en un plazo de alrededor de 9 meses, o sea, desde la fecundación hasta el nacimiento, pasemos de un número unitario, del 1, a varios miles de millones de células. Eso se logra mediante la replicación. Por lo tanto, en el crecimiento de un individuo multicelular hay división, hay células nuevas que se forman. En el desarrollo también. Y en la mantención. Entendemos por mantención la capacidad que nosotros tenemos de ir manteniéndonos sanos en el tiempo. Un ejemplo simple es una herida. Si se hace una herida hay reparación. Esa reparación ocurre gracias a la multiplicación de las células que están ahí cerca. En algunos casos ni siquiera hay heridas. Cuando hay una infección, por ejemplo, si hay una infección, nuestro sistema inmune se encarga de detectar a la gente que está causando la infección y de inmediato comienzan a proliferar células blancas. Las células blancas son células del sistema inmune. Por lo tanto, ya hay un aumento considerable en el número de células blancas, nosotros no lo notamos, y esas células blancas vienen a atacar al agente patógeno. Y eso también nos mantiene vivos, o al menos esa es la idea. También tenemos que entender el concepto de perpetuación de la vida. Y aquí hay que hacer una diferencia. Cuando hablamos de un organismo que es unicelular, que está formado por solamente una célula, cada vez que esa célula se divide, se forman dos individuos de una sola célula. Eso pasa, por ejemplo, en las bacterias y también en algunas células eucariontes, por ejemplo, en los protistas unicelulares o en los paramecios. Eso ocurre. Las células que se forman son distintas al original. De hecho, la original ya no está, o sí está, la mitad en cada una. Pero lo cierto es que no es como en el caso nuestro de los organismos multicelulares. En un organismo multicelular, como nosotros, tú claramente reconoces al padre del hijo. En un unicelular, tú no puedes hacer aquello. Entonces, en los organismos unicelulares, la replicación, la reproducción de las células permite formar nuevos individuos. En cambio, para los organismos multicelulares, permite crecimiento, desarrollo, mantención y permite formar sus gametos, las células que deberán juntarse para producir un nuevo individuo. Esos dos fenómenos tienen nombres distintos. Hablamos de mitosis en eucariontes, cuando lo que se busca es el crecimiento y la reparación. Y también para la formación de nuevos individuos, solo en el caso de unicelulares. La meiosis, en cambio, es un fenómeno distinto que lo que busca es la formación de gametos. O sea, ahí se busca formar espermatozoides, u óvulos, o polen, o algún otro gameto, que tiene ciertas particularidades que todavía no vamos a conversar, pero tenemos que entender que es un fenómeno distinto. Muy similar, pero distinto. Recordar acá, nos dice la teoría celular. Recordemos que la teoría celular es uno de los pilares de la biología moderna. Nos dice tres cosas. Que la célula es la unidad estructural, también es la unidad funcional, y por último, que la célula es la unidad reproductiva. Por lo tanto, acá podemos ver lo que nos dice: todos los seres vivos están formados por células. Este vegetal está formado por células, este hongo está formado por células, este ser humano está formado por células, y además todas las células provienen
de una preexistente. Por lo tanto, uno de los pilares de la biología celular es lo que trataremos de explicar. Acá hay algunos ejemplos de la necesidad de reproducción celular. Por ejemplo, acá estamos viendo el crecimiento de una planta. Ese crecimiento se hace mediante mitosis. Y al otro lado estamos viendo esa reparación que no notamos, que hay que hacer cuando uno se afeita. Al afeitarnos se pierden algunas de nuestras células y esas células deben ser reparadas por otras que vienen más abajo. También podemos ver acá, nos dice una reproducción celular por mitosis, nos dice la división de una célula humana de riñón en dos. O sea, hubo un daño ahí renal y por lo tanto se tienen que formar nuevas células. O bien, simplemente ese riñón está en crecimiento. Y acá abajo nos dice las células de un embrión humano temprano. Ahí estamos en una fase temprana de la replicación. Por lo tanto, ustedes no tienen memoria de cuando eran así. Otros ejemplos. El primero, reproducción de una ameba. Recordemos que una ameba es un organismo unicelular. Por lo tanto, simplemente se va a reproducir por la replicación de sus células. Otro ejemplo acá. Eso se llama fragmentación, lo que ocurre con las estrellas de mar. Tú puedes sacar una pata de una estrella de mar y de esa pata de la estrella de mar va a formarse una estrella completamente nueva. Hay ciertas condiciones, no es magia, pero es también replicación. Una estrella está formada por múltiples células. Por lo tanto, esto cae dentro de la categoría de reparación. Y por último, la reproducción de una violeta africana mediante una patilla. Tú puedes sacarle una patita a algunas plantas y al cultivarla, esa patilla después da raíces y se genera una planta nueva. Entonces, primero tenemos reproducción de esta ameba eucarionte que se divide en dos. Abajo nos dice crecimiento y desarrollo, la letra B. La micrografía muestra un sand dollar, es como un erizo plano. Háganse esa idea, algo así parecido a un erizo plano de un embrión, un poquito después de que se fertilizó esta célula. Por lo tanto, nos estamos viendo en ese caso dos células. Y por último, abajo nos dice renovación de tejidos. Estas células son de la médula ósea y se están dividiendo para dar origen a nuevas células sanguíneas. De la médula ósea se forman prácticamente la totalidad de nuestras células sanguíneas. Bien, este dibujito lo hice con un programa de diseño bastante básico en realidad, pero se entiende la idea. Acá lo que nosotros vamos a ver es una célula que tiene una carga genética en su interior. Cada una de esas líneas representa a una molécula de ADN. El hecho de que estén en dos colores es porque el color rojo va a representar al femenino o al masculino si quieren, y el color azul representa al contrario. Vemos que una célula cuando empieza a dividirse necesita formar una cantidad aumentada de ADN. No sé si alcanzan a notar que si allá hay 10, acá entonces hay 20 moléculas. Recordemos que el ADN es la molécula que dirige el funcionamiento celular. Si quiere formar una célula nueva, debe por lo tanto tener todo el ADN para que tenga todas las instrucciones. Entonces esta célula se divide y da origen a dos células que son, si se fijan, clones de la original. Por eso, si esta célula original era una célula de piel, lo que va a formar son dos células de piel. Si era una célula de hueso, va a formar dos células de hueso y así sucesivamente. Tú no esperarías que si te haces una herida en la cara, en ese lugar después aparezcan células de hígado. No tendría sentido. Aunque en realidad ocurre por situaciones distintas, por otros marcadores, por lo pronto tenemos que entender que en mitosis las células producen células clones. A su vez, acá vemos qué pasa en el otro caso. Pensemos que lo que está en pantalla demuestra la formación de una célula masculina, de un gameto, de un espermatozoide, y lo que está acá demuestra la producción de una célula femenina, de un óvulo. En realidad, dos óvulos se estarían formando abajo.
Partimos de una, formamos dos espermatozoides abajo, partimos de una célula precursora y formamos dos óvulos ahí abajo. Pensemos ahora que esos dos gametos se van a fusionar, se van a unir para formar un cigoto. ¿Qué pasaría con sus cargas genéticas? ¿Qué pasaría con la cantidad de moléculas de ADN que tienen en su interior? Tendrían el doble. Y eso no es posible. Porque a su vez, si ese individuo tuviese un hijo, tendría otra vez el doble y el doble. Por eso es que no nos sirve la reproducción celular simple para formar gametos y tenemos que tener un mecanismo distinto, que es el que veremos más adelante.